del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios nuestro Padre. Todos los días nos está dirigiendo su palabra, y qué bueno que nosotros estemos atentos para escucharlo, para reflexionar lo que Él nos dice, llevar esa palabra que es fuente de vida a nuestro corazón y así practicarla cada día. Dejémonos llenar del Espíritu Santo. Él es Dios. Y qué bueno que en nuestra oración de cada día le digamos: Señor, danos tu sabiduría. Regálanos, Señor, el don de tu palabra. Maravillas hace el Señor por nosotros. Por eso sigamos atentos en esta hermosa experiencia de meditar su palabra, de orar con ella. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que la asidua participación en tu sacramento nos acerque cada vez más a ti, que eres el único bien verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Salmo que encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Bendito sea, Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, por siempre. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí, y se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que nos presenta hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 8 nos lleva a ver muy de cerca nuestro compromiso cristiano. Y el Señor es directo y nos hace una gran pregunta: ¿con quién estamos nosotros? ¿Con Él
o más bien estamos alejados de Él. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si se mantienen fieles a mi palabra. ¿A cuál palabra? El Señor Jesús es Dios y ha sido enviado por su Padre para comunicarnos la palabra de vida. La palabra que nos lleva definitivamente a conocer a Dios nuestro Padre. Y mantenernos fieles a la palabra del Señor Jesús es estar atentos a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos invita, a lo que Él espera que nosotros hagamos. Por eso en las bodas de Caná, acordémonos, cuando María intercede por los novios, el Señor Jesús le dice a los encargados de la fiesta, María le dice a los encargados de la fiesta, hagan todo lo que Él les dice. Pues bien, esa invitación no era solamente para los encargados de la fiesta, también la Santísima Virgen nos la hace hoy a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Escuchar de verdad al Señor. Y al escucharlo a Él, estar atentos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando vemos al Señor Jesús actuar y lo escuchamos hablar, nos está indicando cuál es el verdadero camino en la construcción del reino de Dios. Por eso permanecer fieles a la palabra del Señor significa entonces parecernos a Él. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio, más que un texto teórico, es la persona misma del Señor Jesucristo. De tal manera que miremos despacio. El Señor Jesús, durante sus primeros años de vida, nos dice el texto, estuvo sujeto a sus padres. ¿Y qué significa estar sujeto a sus padres? Él estuvo siempre atento a observar a papá y a mamá, y por lo tanto, desde el ejemplo visto en ellos, Él aprendió muchísimo, aprendió a vivir con amor, con solidaridad, aprendió a ir al servicio de las otras personas, aprendió a encontrarse con Dios en la oración, en la proclamación de la palabra, en los cantos de los salmos. Estuvo atento a sus padres. Si nosotros también estuviésemos atentos a nuestros padres, a nuestros mayores, entonces aprenderíamos cada día más y más de ellos y tendríamos en cuenta en la mente y en el corazón tantas experiencias vividas, sobre todo las experiencias positivas, para no caer frecuentemente en los errores del pasado. Ya el Señor nos lo ha dicho. Qué importante es no detenernos tanto en meditar el pasado, sino vivir el presente con alegría, con mucha seriedad, con responsabilidad y esperando que al vivir hoy el presente bien, el día de mañana sea mejor que hoy. Estar atentos a conocer la palabra del Señor Jesucristo significa entonces tomar el Santo Evangelio y ver que Él, cuando nos enseña el Evangelio, no se aparta de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Al contrario, la Sagrada Escritura encuentra su centro en el Señor Jesús, quien toma todo lo del Antiguo Testamento, ley y profetas, y pide que eso se haga vida. Él no viene a terminar con la ley, sino a llevarla a la plenitud. Por eso nos invita a vivir la ley. Y la ley la ha resumido, esos 10 mandamientos que conforman la ley que Dios le da al pueblo a través de Moisés. Esos 10 mandamientos el Señor nos invita a vivirlos y nos lo recuerda en varios momentos del Evangelio. Y toma los 10 mandamientos sincronizándolos con las bienaventuranzas. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios es estar atentos a vivir los mandamientos como el mejor proyecto para nuestra propia vida, a sincronizarlos con las bienaventuranzas, para que nosotros también
viviendo como el Señor quiere, podamos un día escuchar que el Señor nos dice: felices ustedes que fueron capaces de escucharme a través de mi Hijo, y al escucharlo practicar todo lo que yo les he dicho a través de Él. Quien escucha al Hijo, escucha al Padre. Y el Señor Jesús nos va enseñando, nos enseña entonces a orar. Y nos dice: háganlo con insistencia, háganlo en todo lugar, en todo momento, sin desfallecer. Y luego nos va diciendo que es necesario también perdonar. Cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice: no, perdona 70 veces 7, es decir, perdona siempre. Y el mismo Señor nos da el ejemplo cuando está en la cruz. Y refiriéndose a quienes lo han llevado a la cruz, les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra del Señor nos invita a salir al encuentro de los hermanos más necesitados. Por eso el Señor sale y va dando la mano a quien se encuentra enfermo en el camino. Les da la mano, les impone las manos, ora por ellos y los cura de sus enfermedades. Les perdona sus pecados y los invita a no volver a caer en el mismo pecado. Está dispuesto a acoger a todos con bastante amor y no se fija en el pecado de la persona, sino se fija directamente en la persona que ha fallado, tal como sucedió con la mujer que le presentan y que ha sido cogida en adulterio. El Señor la mira con amor, la perdona y así la salva. La misericordia de Dios salva definitivamente. Escuchar al Señor es escuchar la invitación que Él nos hace. Entonces, de practicar las obras de misericordia, Mateo capítulo 25. Obras de misericordia que no es otra cosa que la práctica cristiana de la justicia. El Señor Jesús nos invita entonces a escucharlo. ¿Para qué tenemos que escuchar al Señor? Escucharlo y pedirle que nos ayude a mantenernos fieles a su palabra, es decir, a estar siempre atentos a hacer cuanto Él nos dice. Si vivimos de esa manera, seremos entonces sus verdaderos discípulos. Discípulos porque lo escuchamos, amamos esa palabra y la vivimos cada día. Escuchamos definitivamente su palabra. Y entonces escuchar su palabra, además de hacernos verdaderos discípulos, nos lleva a la verdad. Conocer la palabra de Dios es conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Miremos, por ejemplo, lo que nos dicen los obispos en el documento de Puebla. Nos invitan a pensar y a proclamar la verdad sobre el mundo, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Jesucristo. ¿Y la verdad sobre el mundo en qué consiste? En proclamar por todos los rincones de que las cosas de este mundo no son Dios. Por lo tanto, el balón no es Dios, el dinero no es Dios. La pequeña pantallita con que todos nos entretenemos, desde los más pequeños hasta los más viejitos, esa pequeña pantalla que puede ser positiva como herramienta de trabajo, pero de quien se esclaviza es punto de partida para su perdición. Esas pantallas no son Dios. Las cosas de este mundo no son Dios. Toda la creación de este mundo hermoso y maravilloso son elementos que el Señor Dios ha creado y ha puesto en nuestras manos para que nosotros, administrándolos correctamente, podamos tener una vida digna de hijos suyos. La verdad sobre el hombre. El hombre creado a imagen de Dios y creado hombre y mujer. El hombre no es Dios. El hombre tampoco es un objeto de consumo.
no es un objeto de producción de bienes y servicios. El hombre no es un objeto de placeres. El hombre es hijo de Dios. Es imagen y semejanza de Dios. Nuestra dignidad humana está ahí, en que somos hijos de Dios. La verdad sobre Jesucristo. Decirle a todo el mundo, donde quiera que nos encontremos, que Jesucristo es Dios. Él nos dice el Evangelio de San Juan, ha venido del Padre y vuelve al Padre. Pues bien, ha venido del Padre y mientras está peregrinando en carne humana como la nuestra, carne que toma del vientre materno de la Santísima Virgen, y durante ese peregrinaje, Él, con palabras netamente humanas, nos va indicando todo el querer del Señor. Ahora ha regresado al Padre, pero resucitado vive con nosotros. Sí, qué maravilla. Decirle a todo el mundo que nos encontramos con el Señor Jesucristo, celebrando constantemente los 7 sacramentos, y que en estos sacramentos el Señor nos alimente y nos fortalece en la fe, que en los sacramentos nosotros nos alimentamos con el cuerpo y con la sangre del Señor, que los sacramentos definitivamente son un camino en la perfección de nuestra vida cristiana, que nos permite ir santificándonos día a día. Entonces vale la pena mantenernos fieles a la palabra de Dios para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, para conocer la verdad, y conociendo la verdad nos hace libres. El mundo moderno nos quiere hacer creer que ser libres es vivir de acuerdo a nuestros antojos, a nuestros caprichos. Y entonces, si se le llama la atención a un niño, si se le reprende al niño, se le dice, se está violentando su libre desarrollo de la personalidad. Pues no, ese es el camino. La verdadera libertad que el Señor desea para nosotros y que nos pide que vivamos es estar atentos a buscar siempre el bien y a practicar siempre lo bueno. Por lo tanto, ser libre es de verdad actuar con total responsabilidad y con criterios de humanidad, con criterios de Dios, con criterios que definitivamente nos permiten crecer dignamente como personas humanas. Quien se deja llevar por sus propios caprichos fácilmente se aleja de la voluntad de Dios. Y quien se aleja de la voluntad de Dios también se aleja de la cercanía de sus hermanos y por lo tanto se queda en el camino del pecado. Y el pecado es la peor de las esclavitudes. Por eso el Señor le dice a su pueblo, ustedes se dicen hijos de Abraham, pero me quieren matar. Pues bien, en los mandamientos encontramos que Dios nos pide el respeto a la vida, respetar la vida propia y ajena, respetar la vida humana desde el seno materno hasta el último momento cuando Dios nos llame para permanecer con Él en la casa del cielo. Este texto del Evangelio de hoy es tan rico en contenidos, que nos está invitando definitivamente a que estemos atentos. Hagamos el esfuerzo de conocer cada día más y mejor la palabra de Dios, de llevarla a nuestra mente, saber muchas cosas de Dios de memoria, pero sobre todo de amar esa palabra para que amando a Dios podamos nosotros, en la medida en que actuamos esa palabra, ser testigos creíbles de la presencia viva y salvadora del Señor Jesucristo, Dios con nosotros, donde quiera que nos encontremos. Que la Santísima Virgen María nos ayude de verdad a estar atentos, a hacer todo lo que el Señor Jesús nos propone. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.